Hola, hola a todos, todas, todes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un capítulo más de nuestro gran podcast Dando Voces a los Actores. Perdón, este ya no es Dando Voces a los Actores, es solo Dando Voces, me quedé en la temporada anterior. Como saben, este es un espacio de jóvenes para conversar, reflexionar y conocer sobre temas que nos interesan a nivel social en general y sobre todo, y más específicamente, temas educativos que nos interesan mucho. Como saben, yo soy Andy Mite y hoy estaremos reflexionando sobre cuál fue el docente que nos inspiró y por qué. Y para este mega programa yo traje al docente que a mí me inspiró, entonces ahí ya les adelanto un poquito. Vamos a analizar si los y las profes tienen un nuevo rol en todo el sistema educativo o deberían tenerlo, cómo lo vamos analizando, cómo lo vamos viendo. Dejen ustedes también sus propias reflexiones en los comentarios. Y queremos ver cómo van estos temas de memoria, reflexión, empatía, todo lo que nosotros vivimos además en nuestro propio tiempo en el sistema educativo y analizaremos todo en torno a esto. Antes de pasarle la palabra a quien me acompaña, quisiera recordarles que esta es una iniciativa de Fundación Esquel a través del área de Educación y Juventudes y buscamos generar este espacio dinámico para compartir, dialogar, reflexionar y, como siempre, dar voces a los distintos actores de la comunidad educativa. Hoy me acompaña Cris Pintado, quien estará con nosotros compartiendo este espacio y más bien bienvenida, Cris. Oli, gracias Andrés, hola con todos, todas. Como siempre es un gusto estar aquí, otro capítulo más de su podcast favorito. Vamos con nuestro primer segmento, de chill. ¿Y yo por qué me De presento en el chill, segmento? ¿Qué está pasando? ¿Cuánta producción organizada, ve? de chill. Bueno, este es nuestro segmento de chill, no sé, Sí, ahí yo no se sé nos por qué se bugueó un quedó. ratito la... Yo no sé si yo me bugué, pero no importa eso. El Bueno, eso punto es otra es Cris. que a continuación vamos con nuestro primer segmento y es de chill. En este sentido, este espacio es justamente para conocer a nuestro querido y especial invitado que, como ya mencionó Andrés con un pequeño abreboca, fue su profe que le inspiró en su caso, ¿no? Ya, personalmente yo le voy a conocer en este espacio, así que desde ya que gusto. Y bueno, es así como iniciamos con el ping. Con... A ver, soy Edgar Cortés, me pueden decir todos Yucas, todo el mundo me En el conoce bajo como mundo le Yucas, en conocemos. el bajo, en el alto, en todos Donde los sea. mundos, en los ficcionales, en los reales, en todos. Muy bien, está bien. Cuéntanos, Yuka. ¿Cuál fue tu materia favorita en el colegio? A ver, en el colegio específicamente yo tenía dos materias favoritas, la Ujú. una que era economía y la otra que era filosofía. Economía me parece interesante porque fue el primer acercamiento a esos contenidos que te hablaban de la dialéctica, de las formas de producción, que te hablaba de las reformas agrarias y todos esos aspectos que tú desconocías como hasta ese momento, ¿no? Y que Ujú. luego en la universidad ya se los desarrolló a profundidad, incluso ya se los ideologizó. Ujú. Y la de filosofía me parece interesante porque nos permitía como la cátedra daba para la reflexión, para la lectura y no se centraba específicamente como llene este examen de base estructurada y tiene una nota, sino que se proponía sobre todo el desarrollo de unas posibilidades críticas respecto a los temas. Ujú. Sigue. Algo está pasando hoy con las transiciones, no sé, no me agarran la señal. ¿No? Bueno, eso se va a Tal cortar. vez yo Muchas gracias. continúo mientras se recupera mi Si amiga. pudieras tener un superpoder, Yucas, ¿cuál sería? Chuta, a ver, eso, como soy medio bowyer a veces, un superpoder sería eh, anticiparme a ciertas cosas que piense la gente para evitarme problemas. eh, Como leer la mente. Algo así para Mm. evitarme ciertos problemas. Otro superpoder sería eh, poder ir más seguido a terapia. También sería un superpoder. Gratis. No me... Claro, y gratis, sin que nos cueste tanto. Y otro superpoder que me gustaría tener es volar para movilizarme rápido de un lugar a otro. Entonces, sí, Mm. está dentro de mi top 3 de superpoderes son los que Excelente, tenemos Yucas. ahí. Además es el primero que no nos dice teletransportar. No. Tal cual, ese es su superpoder, no querer A mí me teletransportarse gustaba, como pero ya todos. lo berrearon tanto aquí que ya no quiero ese superpoder. Ahora, igual desde tu experiencia, ¿cuál fue tu profe favorito? Tanto en el colegio como en la U. ¿Qué A fue ver, ahí? Como a nivel de inspiración incluso, ¿no? Ajá, tengo,
Perdón que les corte. O sea, si lo pudieras pensar así como, sí, o sea, más bien, no lo pienses tanto en una palabra, ¿cuáles dirías? Ya, a ver, en la escuelita, por ejemplo, recuerdo hasta ahora el nombre, la profesora Marianita Ramos, pues me enseñó a leer y a Te queremos, escribir. Marianita. Claro, Marianita, donde sea que esté, sé que está Etiquétenla. jubilada y vive en el Valle, pero y es mi amiga en Facebook, de hecho. En serio, sabe dar Y me ella gusta a estoy mis muy cosas. orgullosa de ti. Claro, entonces me enseñó a leer, me enseñó a escribir, entonces un gusto haber sido como su estudiante. En el colegio tuve un profesor que se llama Carlos Miniguano, porque este era el profesor de filosofía y que también me daba sociales. Pero era rockerísimo, metalerísimo mi profesor. Entonces me acuerdo que cuando vino Iron Maiden, yo me encontré con él en En el concierto. concierto. Y era un profesor que le gustaba la buena música. En la universidad he tenido varios, sin embargo, ahorita que estoy haciendo mi doctorado, tuve la suerte de hace 5 meses tener como mi profesora Frank Salomon, que dentro de la historia, dentro de la antropología, dentro de los estudios andinos, es una eminencia, es una institución, ¿no? Él es discípulo de John Murray, uno de los grandes antropólogos latinoamericanos, y tuve la suerte de que Frank Salomon sea mi profesor recién, y fue una inspiración, y leyó mi deber, y me hizo observaciones, y estuve acompañado de Frank Salomon en este tiempo, y me pareció una inspiración por todo el conocimiento que tenía, por lo que significa en la academia, por los libros que he escrito, y por la investigación que has realizado, ¿no? Y ahora todavía es ya una persona mayor y todavía sigue haciendo etnografías, sigue en los Andes, trabaja mucho el tema de la memoria, de la otra historia, de la etnohistoria, entonces me pareció eso fascinante con este profesor. Entonces no tenemos Etiquétenlo. profesores Te queremos, de Franza. antaño, sino que Frank Salomon vino recién y fue como, wow. Ujú. Qué chévere seguirnos encontrando además toda la vida con gente que nos sigue inspirando y nos sigue enseñando, ¿no? Recordar desde la tía Marianita ese día en mi caso, ¿no? Hasta los últimos profes que hemos tenido. Y bueno, capaz ahora solo pasamos a nuestro siguiente segmento, dejamos el techil de un lado ahí que no nos agarró señal al inicio, pero pasamos a nuestro siguiente segmento que se llama El Dato. El dato. Como saben, para construir este segmento hemos estado circulando una encuesta que nos permite recibir la percepción de todas las personas que nos siguen en redes sociales sobre cuál fue su vivencia también en torno a quién les inspiró a nivel educativo. Les invitamos además a que sigan llenando esta encuesta porque nos va a permitir recoger todos los datos para sistematizar hacia el final nuestra recomendación para los nuevos modelos educativos. Y en esta encuesta preguntamos, ¿crees que los profesores se enfocan o se enfocaban en darte información para ayudarte a comprender mejor los temas o solo cumplían con lo que dice el pensum y no podían o no veían otros aspectos educativos? Y bueno, ahí nos contestaron, el 39% nos contestó que solo se enfocaban en el currículum, el 41% nos puso que algunas veces sí se enfocaban en otros temas de interés y el 19% que sí les daban más información. También sondeamos en cuanto a cuáles son las características que deberían tener los y las docentes en las unidades educativas. Esa está como sobre todo enfocada a nivel secundario. Y ahí a mí la verdad me gustó como un montón esta respuesta porque a veces cuando nosotros vamos a distintas mesas de diálogo, lo que las personas más esperan sacar es que los docentes estén vinculados al tema socioemocional, o que sean más joviales, o que sean más lúdicos, lo cual obviamente tiene que ser así. Pero creo que por el momento histórico que estamos viviendo en el país en este momento, el aspecto que más pidieron es que sea una persona que promueva la calidad de la educación. Porque claro, sabemos que tenemos unos estándares súper bajos en este momento. No se gradúan los y las chicas sabiendo lo suficiente. Después también, justo lo que les decía, era en segundo lugar está el tener nuevas técnicas y nuevas dinámicas para la enseñanza, que sea una persona respetuosa. Y como cuarto lugar tenemos que sepa sobre su materia, que creo que eso es algo con lo que todos nos hemos encontrado, que a veces nos ponen como a cualquier persona que enseñe cualquier cosa. Adicional a lo que nos mencionaba Andrés, es importante recordarles y más bien contarte, Yucas, que hemos también, a la par de este Google Forms que armamos para recabar esta información, también hemos salido a las calles a pedirles de favor de manera aleatoria a las personas que nos cuenten acerca de su experiencia en temas, por ejemplo, en este caso de si tuvieron su profe que les inspiró y por qué. Así que vamos con el video, producción. Ping, Pong, con. Darío, Cuéntanos, Dari, ¿cuál es tu signo zodiacal? Sagitario, Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? chuta.
El dominio electrónico, ¿no? No. Velocidad. Super velocidad, muy bien. Dari, ¿cuál fue el profesor o profesora que más te inspiró en el colegio, escuela, universidad, lo que sea? Bueno, en realidad tuve varios, pero el que más impactó en mí fue un profesor que tuve en el colegio, era el profesor de matemáticas. Entonces, para el colegio era todo el más temido, el que te daba miedo siempre, con el que todo el mundo se quedaba. Pero tuvo un gesto tan bonito con nuestro grupo, con nuestro curso, porque nos empezó a dar clases con cosas que el profesor anterior no nos enseñó. Entonces, prácticamente repetimos el año pasado, pero nos enseñó y nos dio las bases. Entonces, siempre nos exigía y nos presionaba bastante, pero era de una buena forma y tenía una muy buena metodología de enseñanza. Qué chévere. ¿Y cuál es la pregunta que le dejarías a la siguiente persona que entrevistamos? Le podría dejar... ¿Qué no cambiaría del colegio? Gracias, Dari. Ping, Pon. con. Mónica. Cuéntanos, Mónica, ¿cuál es tu signo zodiacal? Virgo. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál quisieras que fuera? Ser la Mujer Maravilla. Bien. Moni, ¿cuál fue el profesor o profesora que más te inspiró en el colegio, escuela, universidad, lo que sea? No recuerdo el nombre, pero lo que me inspiró es que le gustaba luchar por los derechos de muchas personas, pues él defendía mucho de cómo cada estudiante estudiaba o se autoeducaba de lo que ellos conocían o vivían. Qué Era chévere. muy vivencial. Y la anterior persona te dejó una pregunta, nos dijo que te preguntemos qué es lo que no cambiarías del colegio. La forma en cómo los estudiantes se divierten. Yo creo que es una de las mejores épocas. Sí, divertirse con los todos. amigos. Muy bien, bien, bien. Wow, qué maravilloso. Y bueno, como también lo vimos aquí, es importantísimo entonces el rol que juega él o la docente en este caso para la vida de las personas indistintamente su edad. Porque tú nos mencionaste, Yucas, que en tu caso hasta ahora en el doctorado pues sigue siendo para ti este pilar fundamental tu profe. Nos contaba Moni en el caso del colegio que obviamente también le parece una persona importante y que le impactó porque justamente luchaba por los derechos de las otras personas. Y en el caso de Dari, por supuesto que le impactó sobre todo este tema de que cómo se dio el tiempo tal vez para llenar estos vacíos que claramente no eran su responsabilidad, pero yo creo que ahí está mucho y se puede notar más bien el tema de cuando uno hace las cosas por vocación. Y yo creo que la docencia es ese ejercicio, ¿no? El ejercicio, como muchos otros más, el tema de sentir y de querer servir, ayudar al resto a seguir formándose indistintamente. Entonces, bueno, ese fue nuestro segmento El Dato Yucas y a continuación le damos paso a nuestro siguiente segmento que es... ¿Cuál voz? ¿Cuál voz? Pues, Vos, pues. La tuya por si acaso. Por fin uno que entendió, ¿no? Bueno, en este segmento básicamente lo que queremos es, como ves, nuestro podcast se llama Dando Voces y básicamente este espacio es para resaltar, en este caso, la voz de Edgar, alias Yucas, para que nos cuente justamente cómo él sintió tal vez esta época estudiantil en torno a la docencia y sobre todo ¿qué tal te parece? La primera pregunta que yo tengo para ti, Edgar, es justamente cuál es su apreciación acerca de que en pleno siglo XXI y que pese a que ya le hemos dado espacio al tema emocional, al tema socioemocional de las dos estudiantes, siguen habiendo tal vez profes que se limitan justamente a dar información y no siempre de una manera empática, afectiva y demás. Cuéntanos. A ver, yo alguna vez les decía de chiste, dentro de las clases les decía, esta es como la relación sentimental más cercana que uno mantiene con la gente porque nos vemos casi todos los días, se presentan problemas, se presentan cuestiones incluso académicas y también coyunturales, ¿no? Totalmente. Entonces, no puedes delimitarte solo a generar o ser un medio para la información, sino que muchas veces requieres otros aspectos, ¿no? Requieres una reflexión respecto, te pongo un ejemplo, la coyuntura, es decir, hoy de mañana hubo una manifestación en la 10 de agosto, tienes que hablar respecto de eso, ¿no? O sea, si no es el aula, si no es el espacio para conversar de eso, ¿cuál es el espacio, no? Entonces, te rebasa muchas veces al tema de lo académico, que es necesario dar lo académico, que es lo más importante, y como ustedes dicen, o respecto a los datos que ustedes tienen, hay un déficit, y eso sí es notable y es evidenciable en las aulas, ¿no?
Pero por otra parte también este aspecto social que te digo, emocional, muchas veces uno termina sin quererlo siendo el terapista, dando acompañamiento. eh, y yo siempre recalco esto, ¿no? Que entendamos el aula como un espacio solidario, es decir, que si nos pasa algo, que ese sea un espacio seguro, ¿sí? Otra posibilidad también es quitarnos de esa brecha adultocéntrica también que muchas veces encontramos en el aula y eso no implica que no hay unos códigos de respeto, ¿no? Parece que el aula es un espacio vital e importante para el error sobre todo, ¿no? Porque Ujú. si no ensayamos ahí de acuerdo a los contenidos, esta cuestión también de lo práctico y el error, yo les decía a ustedes muchas veces, entonces, ¿dónde nos equivocamos? Este es el lugar para uno equivocarse, ¿no? Entonces, creo que eso te va construyendo unas dinámicas, un mapa de sensibilidades y un mapa de contenidos también que te permite a ti explorar y reivindicarte y buscar otros aspectos que desconoces, ¿no? Por ejemplo, a mí en este momento me resulta muy grato porque dos de mis estudiantes están ejerciendo algo de lo que en algún momento atravesamos. Una persona que está haciendo fotografía, y yo fui su profe de fotoperiodismo, y por ahí una Hermanos. actividad que me saqué del bolsillo capaz de en la planificación era que al final me hagan un podcast sobre fotografía y estamos hoy en esa El comunión, ¿no? estudiante, Entonces, amén. algo pasó en ese proceso para llegar a esto, ¿no? Y Tal como cual. te digo, muchas veces hay compañeros, compañeras que, porque yo los considero mis compañeros, mis compañeras que te dicen, profe, pasa esto, ¿qué hago? Y que muchas veces rebasan el tema académico, sentimental, muchas veces desde económico, muchas veces desde afectivo, muchas veces es incluso de relacionamiento. Y eso, ya te digo, traspasa de la cuestión de solo dar la clase. Más sin embargo, ese hecho no nos delimita a que los contenidos, la programación del sílabus y eso también sea rígida, también cumpla con ciertos estándares, porque una cosa es tener una afinidad con los compañeros, pero también la afinidad está marcada por esa rigurosidad académica, que es una rigurosidad académica no de No de del violencia, ajá. condicionamiento ni de la violencia, sino que generar ciertas prácticas, ciertas actividades que son necesarias para este desarrollo y desenvolvimiento del Tal ser. cual. En este sentido quisiéramos saber cómo, porque claro, justo para este segmento estábamos como sondeando y decíamos a ver a qué profe invitamos que haya tenido un modelo distinto de enseñarnos. Y ahí queríamos preguntarte como, ¿en qué momento de tu vida primero decides ser profe? Ujú. ¿Y en cuál momento decides el profe que quieres ser? O sea, como dices, voy a ser un profe con estas características, El como profe también diferente, como así. justo, ajá, como ese profe diferente Aquí para, está. justo que sirva incluso como para otras personas que inician en la docencia. Ya, a ver, yo lo tuve, yo cuando salgo del colegio tenía claro que quería ser profesor Ujú. de secundaria. Sin embargo, mi hermano ya había estado en la Faxo, en la universidad pública, y yo quería entrar como a filosofía, y entre esas conversaciones y esas casualidades me dice, en comunicación también puedes terminar siendo profe, porque mis tres opciones para entrar a la universidad era filosofía, comunicación y sociología. Me dice, en comunicación también tienes la Ujú. posibilidad de ser profesor. De hecho, varios de mis compañeros me dijo, mi hermano, dan clase ahí. Y fue la mejor decisión porque la formación crítica y transversal que te daba o te da la Faxo Ujú. me permitió como tener esta posibilidad de comprender varios conceptos, categorías y contenidos. Posterior a ello, la típica porque yo soy propedéutico, la típica del propedéutico es el primer día, ¿y ustedes qué quieren ser? Y te decían, si piensan que van a ser estrellitas de televisión, se equivocaron, vayan al IABQ, a otro lugar. Y Sí. entonces yo dije, yo quiero ser profesor. El primer día me acuerdo el profesor Sami de la Torre, que falleció en la pandemia, profesor de radio, profesor distinguido de la Faxo. Le recuerdo con mucho cariño porque fue la primera persona que me mandó a leer a Todorov y nos mandó a leer ese libro que se llama El descubrimiento del otro. Y yo dije, quiero ser profesor. Luego, en mi tiempo, había las especialidades, yo me fui por la educomunicación, el arte y la cultura, y eso ya me inmiscuía más en la educación que yo quería realizar, pero era una educación que venía más vinculada desde el arte, desde la cultura y desde una cuestión más crítica y pedagógica. Entonces fue interesante ahí porque con la profesora Montserrat Fernández teníamos experiencias de enseñanza-aprendizaje
que no eran las tradicionales, que buscaban otras metodologías, desde lo Waldorf, desde lo Montessori, con esta influencia de Paulo Freire, con esta influencia también de un background que ya teníamos de unas teorías críticas latinoamericanas. em, entonces todo eso se articuló y yo me seguía como manteniendo en eso. Quería ser profesor. Luego, como la conscripción de los profesores en mi época era dar clases en un preuniversitario. Entonces yo en séptimo semestre empecé dando clases en un preuniversitario y me gustaba la dinámica, pero esa dinámica del preuniversitario era más como secundaria, más colegial. Luego se dan las cosas, llego a la maestría, llego a hacer también 2 maestrías y yo me quedaba con esa incógnita de que en las maestrías no te enseñan pedagogías de enseñanza y tú si entras a una maestría es porque vas a ser experto en algo para enseñar a alguien y no te enseñan eso. Claro. Entonces, de ahí, mi primera experiencia ya como profesor en la facultad a los 27 años era ese posicionamiento, ¿qué tipo de profesor quiero ser? Primero, en un contexto, ya te digo, en el que muchas veces los estudiantes, yo siempre, hasta ayer lo dije en una clase, los estudiantes quieren chamearte porque te ven joven, piensan que eres pana, que no tienes que leer, que capaz y no comprendes ciertas cosas, que pasaste por la calle y te dijeron, venga a dar clase, ya. Entonces, no, si había como un background, había unas experiencias, ¿no? Que te llevaron a eso. Entonces, ahí decidí ser un profe que sí vincula mucho lo teórico, lo conceptual. A mí me parece que no se puede establecer un proceso educativo sin una base y una conceptualidad teórica ni metodológica importante, pero por otra también práctica, ¿no? Entonces, ese tipo de profesor que decidí ser entre lo teórico y lo práctico me ha permitido vincularme o desarrollarme en varios espacios. O sea, yo ahora estoy en la carrera de danza en la Facultad de Artes y capaz no tiene que ver mucho con mi enfoque de lo visual, de lo fotográfico, de la imagen, pero tener esa posibilidad como transdisciplinar me ha permitido proponer varios conceptos, varias metodologías y ese ha sido el profesor que quería ser, que vincule lo teórico con lo práctico y también apuesto mucho a la salida de campo, a la cuestión experiencial, a la cuestión participativa y a la cuestión real, porque uno de los errores a veces de la academia es que solo estamos imaginando la realidad y no la estamos comprendiendo en su lugar, en sus dinámicas y en sus problemas reales. Así mismo. Edgar, Ajá, yo te y quería ahora- hacer una... Ah, perdón, solo para igual ya ir como viendo y para no repetir lo que tú decías. Tal vez cuéntanos, esa fue tu experiencia como el por qué decidiste ser un profe y qué profe decidiste ser. Ahora tal vez se te viene a la mente de manera súper breve algo que te pasó, no sé, esta semana en clase que te haya dicho como, quiero seguir siendo el profe tal vez el resto de mi vida. Como tú dijiste, tal vez en la maestría no te especializan para eso, no hay esta enseñanza pedagógica como tal, pero Claro, algo que me pasa así, tal cual. o un modo de indicador que siento yo que es cuando yo siento, haces algo bien en las aulas, es Ajá. cuando vienen y te dicen, dirígeme la tesis. Pues algo pasó, o sea, vieron una solvencia en ti. Perdón que te corté, y esa semana te pidieron que les dirijas tesis. Claro, el día de ayer, justo un compañero que se llama Darwin, que es de el pueblo Quitucara, de la comunidad de los Chuchurillos, me hace esta propuesta, ¿no? Que para mí casi, casi cuando te proponen dirígeme la tesis es una cuestión muy simbólica, casi, casi matrimonial, así de un simbolismo, porque vives como con una persona 9 meses diciéndole sus errores y no porque tú quieras, sino porque es el proceso equivocarte, ¿no? De la tesis. Ay, Entonces el compañero me dice, verás, yo vengo de esta comunidad de los Chuchurillos, mis abuelos han hecho danza desde hace 70 años, 80 años, y esa memoria solo está como muy anecdótica. Y yo quiero ser la persona que sitúe todos esos conocimientos en algo escrito y que no se quede en lo anecdótico. cool. Entonces me contaba como su proceso dancístico de la familia viene mucho de la relación con el entorno, ¿no? Me decía, hay una danza que viene del agave porque tiene unas formas así, nosotros las replicamos bailando. Entonces decía, ya, planteemos la tesis, ¿no? Y terminamos que va a ser una etnografía de la memoria danzada del pueblo Quitucara de la comunidad de los Chuchurillos. Ya, entonces, eso me reafirma a mí como, claro, este es el camino. Pero también había como una señal, yo no creo mucho como en las coincidencias ni eso de los astros y eso, pero a veces pasan cosas. Y una vez me pasó que
yo estaba, justo era profesor de estos muchachitos. Y yo salí Los muchachos en cuestión. me fui yo a veces paso en las librerías gastándome la plata, ¿no? Y justo era el lanzamiento de un libro y al lado mío estaba un señor. Y una amiga me dijo, al lado tuyo está Joan Fontcuberta. Y yo regresé a ver y era el teórico de la fotografía español, uno de los fotógrafos y teóricos de la más top que tenemos ahora. Ajá. Y estaba a mi lado, ¿no? Y le regresé a ver y le saludé y le dije, oye, acabo de dar mi clase sobre la postfotografía ayer Y con te mis cité, no estudiantes y me- te cité. No. Y de ahí me felicitó y de ahí hablamos y nos tomamos una foto y pasan esas cosas. O el día de ayer igual estaba en una librería y yo estaba comprando un texto sobre un fotolibro y estaba una persona ahí que se me hacía conocida y no sabía quién era y de ahí empezamos a hacernos la conversa y me dice, yo soy profesor de historia, de antropología. Me dice, ¿y tú qué haces? ¿Eres antropólogo? Le digo, no, soy muchas cosas. Y me dice, yo doy clases en la Universidad Estatal Amazónica. Y le digo, entonces tú eres Ferran Cabrero. Me dice, sí. Y yo lo leí para mi doctorado a él, ¿no? Entonces, El más esas famoso. cosas, Elipsis. claro, esas cosas me hacen como a mí, como, este es el camino. Y estar acá. Y más allá de esas como aleatoriedades, es como todas esas experiencias también las puedes compartir y aterrizan en el aula. Tal cual. Ajá. Y bueno, creo que con eso podemos cerrar este segmento para más bien avanzar hacia el último ya. No sé si lo presento yo, ¿no? Claro, con drama. Todos, Último, todos. sí. La Los cámara está efectos así. Tal especiales. cual, ¿viste? Eso. Transición. Eso es de PowerPoint. Entonces, nuestro último segmento es el segmento en tu radar. Ahí el guión dice guiño en el ojo. Este segmento busca que podamos tener como un pequeño regalo hacia todos nuestros expectantes, televidentes, no, Ya. Facebook videntes, ¿no? Prosumidores. Prosumidores. Hacia ¿Ves? ustedes. Hasta ahora sigue enseñando. Y no necesariamente está en un aula. Pero bueno. Entonces, quisiéramos que Edgar justo nos pueda dejar un tip ahí, un regalo que le quisiera dar a todas las personas que nos están viendo. De un Y docente pensando cool. también, digamos, nuestras redes sociales, nosotros hemos trabajado muchos procesos formativos con futuros docentes. Entonces, hacia todas esas personas que nos están viendo, ¿cuál es el regalito, el tip que les dejarías? Para posibles futuros Ajá. profesores. Para quienes se hayan conectado con esta A ver, situación ahí. el tip número uno es leer. Leer, ver mucho cine. Ahora que estamos en el mundo de los podcasts, también acá este es un Consumirlo. espacio de la investigación. Es decir, eh, tú resulta que eres una suerte de biblioteca móvil que tienes que sugerir siempre a la gente textos, lecturas, libros, problemáticas, poesía, porque ahí la gente le das la posibilidad de que encuentre unos caminos posibles. Ya ahí puedes encontrar como algo que no quiero llamarlo que te apasiona, porque eh, sería como romantizar esa idea, pero más bien algo que te interesa y que te permitirá a ti investigar. Entonces, primero, siempre leer, ver películas, podcast, ¿no? Segundo, una de las cosas que a mí me funciona es siempre buscar bibliografía muy actualizada, Ujú, porque ¿cómo rompes las brechas educativas estando a la par con la bibliografía contextual, es ujú. decir, metiéndote en los debates contextuales? Y otro que el primer día que des clases, no tengas miedo de dar clases, porque estás frente a humanos, estás frente a gente con la que puedes ir armando tu proceso y que también estás armando un proceso, entonces es parte de, y que a veces, que repasemos mucho también, no como una herramienta, sino el speech. A veces nos quejamos de que nos mandan a exponer, nos mandan a hacer eso. Y eso es importante porque luego tú eres el que estás al frente y necesitas manejar o tener ese Ujú. discurso, ¿no? Entonces es bien importante eso y finalmente el factor humano, es decir, a veces la academia peca de mucho ego Ujú, y que es válido porque sí, esto ha requerido un trabajo, un esfuerzo, pero te estás enfrentando a seres humanos. Y muchas veces estos seres vienen cargados de particularidades en las que no cabe el ego y que eso más bien puede generar una ruptura dentro de las personas, puede ujú, desmotivar, ¿no? Y eso, como les decía, no implica ser el mejor amigo, tener una clase muy laxa, no, sino que implica comprender que estás en un proceso en el que estamos aprendiendo todos y todas y que
esa es una particular. Y salir también del aula. Salgo del aula. Así que recordarles una vez más que nos pueden seguir en las redes sociales de Fundación Scale, pero también en este caso, antes de recordarles los arrobas y las redes sociales, vamos a darles igual a Edgar para que nos compartas cómo te pueden encontrar las personas a ti. Bueno, yo soy @yucas2318. Ahí subo por lo general todo mi trabajo fotográfico y todo Genial. lo que me ha llamado en este tiempo y he trabajado en este tiempo, que es lo documental, lo fotográfico, lo visual. Y que, bueno, por ahí les puedo mal influir. Solamente les recordamos que también nos sigan a nosotros en redes sociales, más allá de la Cris y a mí, que si quieren, no, está de más. Arroba, ¿no? En Tinder, no, mentira. Yo Sí, quería nos dar mi encuentran only, ahí los- sí, pero no, mentira. Y solo decirles que no se olviden de activar la campanita en Fundación Scale para que les llegue este episodio. Créanme que le hemos puesto corazón y sangre. Alma ¿no? mía, se cambió el cabello. Me pinté el cabello para llamar su atención. Activen la campanita para que puedan ver nuestro próximo episodio de toda esta temporada que va a estar chéveraza. Únicamente recordarles que además este programa es suyo. Déjennos en la caja de comentarios. Como saben, lo venimos empujando por 3 años. Entonces siempre tienen el chance de decirnos quisiéramos que hablen sobre esto de la educación. Entonces, bienvenidas todas esas sugerencias y nos vemos en 15 días en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias. Gracias, Lucas.